Los falsos positivos, o más de 6.402 ejecuciones extrajudiciales, son un tema muy importante para la historia de Colombia, teniendo en cuenta que es el peor genocidio en términos de víctimas y de participación de agentes del Estado. Ninguna guerrilla, ningún grupo paramilitar, ningún cartel narcotraficante, ningún gobierno asesinó tantos civiles en tan poco tiempo. Y por eso, en esta parte final de la clase, quiero que analicemos 10 tesis a partir de dos fuentes: el documental Los rastros del horror de Julián Martínez, el periodista de La Nueva Prensa, y lo que dice Álvaro Uribe Vélez para defenderse de 3 colectivos de abogados que lo tienen acusado ante un tribunal federal argentino, ante Stornelli, el fiscal, por crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales a civiles, los mal llamados falsos positivos, que no son falsos ni son positivos. Entonces, la primera tesis que podemos sacar del documental de Julián Martínez es la conexión que hay con otro crimen de lesa humanidad, que este sí lo reconoce abiertamente Uribe. Incluso hace poco, el año pasado a finales, en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín, Uribe reconoció que él dio la orden de hacer la Operación Orión, que se ha demostrado que es una operación conjunta entre paramilitares, policía y ejército, en donde hay más de 100 personas muertas, más de 500 personas desaparecidas, y la mayoría son civiles. O sea que se puede decir que el prefacio de los mal llamados falsos positivos ya lo reconoció. Lo que no reconoce Uribe de la Operación Orión fue que fue ordenada también por grupos paramilitares. Esa es la parte que él no reconoce, pero él sí reconoce la autoría intelectual de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín. En ese momento, la ministra de Defensa de Uribe era Marta Lucía Ramírez, la misma que fue vicepresidente de Duque, la misma que ha sido acusada de tener relaciones comerciales y políticas con el narcotraficante Memo Fantasma, la misma que está acusada ante la justicia italiana por soborno, y la misma que también ha sido cómplice del estallido social de 2021 en el gobierno de Iván Duque Márquez. Entonces, ¿qué podemos notar en esta primera tesis? Que él reconoce la Operación Orión, él también reconoce que creía en las Convivir. Lo que niega Uribe de las Convivir es lo mismo que niega de la Operación Orión, o sea que allí hubo gran participación paramilitar. Él niega que él conocía que había paramilitares en las Convivir, cuando gran parte de las Convivir estaban en Antioquia y gran parte de las Convivir estaban llenas de paramilitares como Salvatore Mancuso con carnets de la policía y del ejército, o que su vicepresidente Pacho Santos fue fundador de una Convivir llamada Bloque Capital, o que su ministro Sabas Pretel de la Vega, uno de los condenados por el delito de la fraudulenta reelección yihis política, que ahorita lo mostramos, ministro del Interior Sabas Pretel, también fue fundador de Convivir, según las declaraciones ante la JEP de Salvatore Mancuso. Además, a Uribe también se le ha acusado de haber creado el bloque paramilitar Metro de Medellín, lo mismo que ser cofundador del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, en compañía de su hermano Santiago Uribe Vélez, quien también ha aparecido en fotos con los Ochoa del cartel de Medellín. Entonces, ahora vamos a escuchar la versión de Uribe para defenderse de 11 víctimas y de 3 colectivos de abogados que lo están acusando ante la justicia federal argentina. Ustedes se preguntarán, ¿por qué se tuvieron que ir para Argentina? Porque aquí en Colombia no hay justicia, porque la fiscalía es amiga de Uribe, es títere de Uribe, entonces se fueron para Argentina, además porque son crímenes de lesa humanidad.
y cuando hay alguien que es sospechoso de crímenes de lesa humanidad, se le acusa de violar el Estatuto de Roma y se puede recurrir a un tribunal federal internacional como el argentino. Así que el fiscal Stornelli pues seguramente dará su veredicto, pero Uribe en esos días que fue denunciado en Argentina hizo este video y quiero que escuchemos la versión de Uribe para que, comparado con la versión de Julián Martínez y el documental que vimos ahora, saquemos las conclusiones y por ahí derecho aprovechemos este caso para presentar el programa del curso, porque es una forma también de introducirnos en las problemáticas y la forma de abordarlas. Ponga la atención a lo que dijo Uribe. A la comunidad y a las instituciones de Argentina. Esta comunicación es sobre el proceso judicial contra mi persona en Argentina a raíz de una denuncia de abogados del grupo terrorista FARC. Bueno, él está diciendo que este colectivo de abogados, o sea, Alvear Restrepo, la Corporación Jurídica Libertad, este otro que es el Comité de Presos Políticos, o sea que estos colectivos de abogados son abogados de la guerrilla de las FARC. Entre otras cosas, puede que los argentinos no sepan que las FARC ya no existen. O sea, lo que existe en Colombia son las disidencias de las FARC, que se llaman Nueva Marquetalia o Estado Mayor Central. O sea, las FARC como tal ya no existen, pero Uribe dice que esos abogados son terroristas y acá se ataca al mensajero, pero no se refuta el mensaje. Ustedes ven que el documental de Julián Martínez tiene fechas, datos, y que tiene muchas declaraciones de Uribe, de Santos, de otros que opinan. En cambio acá, Uribe simplemente macartiza y dice, no, es que son abogados de las FARC, pero no presenta pruebas. Y si así es como se va a defender en Argentina, pues le va a ir muy mal. Escuchemos otro pedacito. Colombia ha vivido múltiples violencias en medio de su democracia. Superada la violencia entre los partidos políticos históricos, en virtud del Frente Nacional, aparecieron las guerrillas marxistas-leninistas. Estas organizaciones avanzaron en medio de gobiernos democráticos que siempre buscaron adelantar acuerdos de paz. Acá Uribe dijo 3 mentiras. Parece increíble, yo sé, pero no vayan a creer que yo le tengo odio a Uribe. Yo pienso que es más bien indignación, porque el odio es un sentimiento que hace que uno pierda la cordura. Es indignación porque este señor, aprovechándose de que el colombiano promedio no conoce de historia, por no decir que la mayoría de colombianos no conocemos de historia, conocemos muy poquito, en una sola frase él dice 3 mentiras. Primero dice que el Frente Nacional era democrático. Pero ¿cómo puede ser democrático un pacto entre los dos partidos tradicionales sangrientos que se mataban entre sí desde mediados del siglo XIX, desde su fundación? Tuvieron gran cantidad de guerras civiles, como la llamada guerra por la abolición de la esclavitud, la guerra de Gólgotas contra draconianos, la guerra que dio nacimiento a la Carta Magna de Río Negro, la guerra de las escuelas, que fue entre conservadores católicos y liberales, por si una educación laica o una educación católica, la guerra para imponer la dictadura de la regeneración de Rafael Núñez, la guerra para tumbar a Miguel Antonio Caro, la guerra de los 1000 días, y súmele otras guerras que dieron, por ejemplo, con el magnicidio a Jorge Eliezer Gaitán. Y llegan las élites de ambos partidos, firman un pacto, y en ese pacto hacen que se maten sus seguidores, pero que ellos se repartan el poder. 4 años para los liberales, 4 años para los conservadores. Mientras tanto, aplican las políticas de seguridad, entre comillas, anticomunistas de Estados Unidos, de John F. Kennedy, el Plan Lazo, Latin American Security Operation, que en Colombia es el Plan Lazo con Z, que consiste en matar cualquier amenaza comunista, y aquí nace la Operación Marquetalia, con la que asesinan a 58 campesinos, y eso se convierte en el mito fundacional de la guerrilla más vieja de las marxistas, que es las FARC. Entonces Uribe pretende engañarnos con esta frase, diciendo que entre 1958, que nace el Frente Nacional,
y 1964, que nace la primera guerrilla marxista, que son las FARC, hubo paz, y que fueron las guerrillas marxistas las que dañaron la paz, y que estos gobiernos buscaban la paz. Es mentira. El último gobierno que había buscado la paz fue la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que gobernó entre 1950 y 1953, es decir, 5 años antes del Frente Nacional. Y ustedes saben que al principio la guerrilla de las FARC ni siquiera se llamaba FARC, se llamaba Bloque Sur, y apenas se funda como guerrilla marxista-leninista en 1964. Entonces, según esta tesis de Uribe, hubo 6 años de total paz, hasta que llegó la guerrilla a dañarlo todo. Cuando fue el Estado, el abuelo de Paloma Valencia, Guillermo León Valencia, el que atacó la Marquetalia Tolima, donde estaban gaitanistas como Pedro Antonio Marín, más conocido como Manuel Anda Vélez o Tiro Fijo, y a partir de esto, de negar una respuesta a una carta que habían escrito, optan por combatir a estas disidencias por la fuerza, asesinando cobardemente inocentes, y por eso nace la guerrilla de las FARC. O sea, la guerrilla de las FARC no nace porque, ay, qué rico matarnos con el gobierno dictador de Guillermo León Valencia. No, todo nace por un ataque del gobierno de turno, del Frente Nacional. Entonces, ¿cuáles son las 3 mentiras que hizo Uribe ahí? 1, que esos gobiernos del Frente Nacional buscaban la paz, falso. Que había democracia, falso. Lo que había era repartición de poder entre élites. Y tercero, que las que inician la violencia son las guerrillas marxistas, como las FARC, falso. La violencia la empezaron estos partidos tradicionales. Entonces, miren, alguien que no conozca de historia o que sea muy uribista, así sepa de historia, cae redondito en estas mentiras. Por eso es tan importante estudiar la historia con pensamiento crítico. Escuchemos otro pedazo. En muchas regiones colombianas, la ciudadanía que se sentía desprotegida por falta de una política de seguridad apeló a crear grupos de autodefensa. Bueno, y aquí está justificando el nacimiento de grupos paramilitares de autodefensas en Colombia, y él dice que había democracia, que las guerrillas dañaron la paz, que los gobiernos querían la paz y las guerrillas no, sabiendo que solamente entre Gustavo Rojas Pinilla y Belisario Betancur no hubo un solo proceso de paz. Ni Guillermo León Valencia, ni Carlos Lleras Restrepo, ni Misael Pastrana, ni Alfonso López Miquelsen, ni mucho menos el padrino de Julio César Turbay Ayala, ninguno le apostó a la paz. El único que le apostó a la paz después de Gustavo Rojas Pinilla fue Belisario Betancur, a partir de 1982. Entonces mire cómo falsifica la historia, pero cualquier persona que no conozca se deja engañar fácilmente. Tanto las guerrillas como los grupos de autodefensa terminaron en el narcotráfico, cometiendo ambos acciones narcoterroristas de la mayor crueldad. Eso es una verdad a medias. O sea, es verdad que tanto las guerrillas como los paramilitares terminaron siendo narcotraficantes, financiándose del narcotráfico, pero es que era lógico. Miren, el M-19 era una guerrilla que no tenía respaldo internacional. Las FARC perdió el respaldo internacional con la caída del muro de Berlín y la separación de la Unión Soviética. El EPL perdió el respaldo de China y el ELN ya no recibió tanto respaldo de Cuba. Era normal que tanto las guerrillas como los paramilitares se financiaran del narcotráfico. Lo que no dice aquí Uribe es que varios presidentes, entre ellos su padrino Turbay Ayala, también se beneficiaron del narcotráfico. Que Ernesto Samper lo montó el cartel de Cali, que Andrés Pastrana y a Horacio Serpa Uribe y a él mismo lo apoyaron los paramilitares, que Juan Manuel Santos ganó la presidencia gracias a un engaño a Familias en Acción, a una campaña de desprestigio contra Antanas Mocus, y que Juan Manuel Santos también se aprovechó de esa herencia política y parapolítica del gobierno de él, que tanto Oscar Iván Zuluaga como Juan Manuel Santos se beneficiaron del soborno de Odebrecht, que tanto Iván Duque Márquez como Fico Gutiérrez han tenido alianzas muy extrañas. Fico Gutiérrez con la oficina de Envigado y el señor Iván Duque Márquez con el Ñeñe Hernández, la famosa ñeñe política que taparon con la pandemia. Esa pandemia cayó perfecta para tapar la ñeñe política. Entonces aquí es donde Uribe dice verdades a medias. Los gobiernos que presidí
Adelantaron 5 políticas: la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social, la reducción del Estado burocrático y un diálogo con los sectores populares de la nación. Bueno, él habla de sus 5 políticas, que entre otras cosas, pues él ha hablado de la teoría de los 3 huevitos, que los 3 huevitos de él son seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social. Y él le suma 2 más. Él dice que diálogo con los sectores populares. Y también está un tema que él asocia con sus políticas supuestamente para favorecer la economía, es decir, reduciendo el Estado burocrático. Hablemos de esos 5 puntos para resumir el gobierno de él. Él habla de seguridad democrática. Recordemos que en el 2000 llegó el Plan Colombia, que fue un patrocinio de Estados Unidos. Y ese Plan Colombia era para acabar la guerrilla de las FARC, con la excusa de acabar el narcotráfico. ¿Qué pasó con el Plan Colombia? Que llegó en el gobierno de Pastrana. Y Pastrana prácticamente se vio obligado a dañar el proceso de paz que tenía en el Caguán con las FARC. Aparte de todo, que hubo una campaña de desprestigio contra el proceso de paz, como es normal, noticias falsas, como un collar bomba, que lo puso la delincuencia común y se lo achacaron a las FARC. Y eso fue desmentido en la misma época, pero se volvió un efecto Mandela. Todavía hay gente, sobre todo uribista, que dice que el collar bomba sí lo puso a las FARC. A esa campaña de desprestigio se sumó el tema de las masacres paramilitares, que también dañaron credibilidad al proceso, y el Plan Colombia. Entonces, Uribe cayó perfecto para la presidencia de 2002, porque él se volvió el perfecto administrador de ese dinero para acabar con la guerrilla de las FARC. Estados Unidos le estaba respirando en el cuello a Uribe, porque desde 1991, en septiembre, la CIA hizo un informe de los 104 narcotraficantes más peligrosos del mundo, y Uribe apareció como el narcotraficante 82. Ese informe está publicado en este momento en varias universidades estadounidenses. Si ustedes buscan en Google narcotraficante 82, sin necesidad de escribir la palabra Uribe, sale Uribe y sale el documento, y salen portales de la CIA o de universidades gringas con el documento. Entonces los gringos no lo extraditaron porque era una ficha de ellos, porque a Uribe pues, se le acusaba de ser un agente de la CIA. Entonces, ¿qué pasa acá? Que ellos le dijeron: usted tiene que administrar el dinero del Plan Colombia y acabar con la guerrilla de las FARC, que es una amenaza comunista. Y nosotros le cuidamos la espalda y no revelamos su pasado del narcotraficante 82. Entonces Uribe tuvo que hacer una política de recompensas para dar resultados a como diera lugar, ya que aparece el general retirado Mario Montoya Uribe, que le dice a sus subalternos: quiero tanques de sangre, ríos de sangre, a mí no me sirven litros, yo no quiero capturas, yo quiero bajas. Y una serie de incentivos, como eran permisos, unas recompensas de las que habla Julián Martínez también en el documental. Y la seguridad democrática de Uribe se basó en esa política de incentivos. Y esto hizo que en Colombia se multiplicaran los falsos positivos, porque Andrés Pastrana, en un gobierno muy malo, dejó un promedio de 13 falsos positivos al año. Y con Uribe se pasó a un promedio de 1067 al año. Nunca en la historia de Colombia se había aumentado tanto las cifras de ejecuciones extrajudiciales a civiles. Acá les quiero presentar esta investigación de nuestro libro que se llama 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Este libro lo publicamos con la Universidad Católica de Cali. Son 2 tomos, este es el tomo número 2. Y también se convirtió en un programa radial de la Universidad Nacional con 143 programas. Acá, en la página 244, tenemos las cifras de falsos positivos desde 1984 hasta 2011. Por ejemplo, en un año muy caliente,
antecitos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, gobierno de Belisario Betancur, 1984, apenas hubo un caso de falsos positivos. En el 85 hubo 12, 88, 65, 89, 21, 90 hubo 50, 91 hubo 49, 92 hubo 49, 1993 hubo 111. ¿Por qué en el gobierno de César Gaviria y justo en el año que asesinan a Pablo Escobar se aumentan los falsos positivos? Puede ser porque ya se centra la operación militar y paramilitar en acabar con milicias y guerrillas. Y en esa búsqueda de acabar guerrillas también mataron a civiles. Una especie de preoperación Orión o de prefalsos positivos sistemáticos. Entonces pasar de un falso positivo en 1984 a 111 en 1993 es algo aterrador. Ahora imagínense pasar de 13 al año a 1067 al año. Pero en el 94 los falsos positivos vuelven a bajar. Pero recuerden que hubo cambio de gobierno. Llega un gobierno montado por el cartel de Cali, de Ernesto Samper Pizano. Y este gobierno ya no le interesaba promoverlas convivir, ni tenía como enemigos a los paramilitares, porque los paramilitares no eran enemigos del cartel de Cali. Y ya había pasado la moda en el 94 a finales de la muerte o el asesinato a Pablo Escobar. Entonces ya se pasa de 111 falsos positivos a 29. Luego en el 95, cuando se destapa el escándalo narcopolítico del proceso 8000, se pasa a 9. Luego en el 96 aumenta a 23, que todavía es un número muy parecido al del 89. Luego suben a 39 y luego bajan a 15 cuando empieza el gobierno de Andrés Pastrana, a 15 falsos positivos en 1998. En el gobierno de Pastrana hay unas cifras muy bajitas de falsos positivos, porque más allá de que los paramilitares patrocinaron a Andrés Pastrana de cierta manera los traicionó, porque terminó negociando con la guerrilla de las FARC, dándoles una zona de distensión en el Caguán. Y a pesar de que Pastrana traiciona a los paramilitares y que los paramilitares estaban en su mejor momento, en el 99 apenas hubo 19 casos de falsos positivos, en el 2000 apenas hubo 12, en el 2001 apenas hubo 9, y en el 2002, cuando llega Uribe, Pastrana los deja en 39. O sea, mejor dicho, entre enero y diciembre del 2002 hay apenas 39. O sea, cuando llega Uribe, realmente en ese primer año no se disparan los falsos positivos, porque Uribe se concentra más en la operación Orión. Y en esta época, porque este informe es del 2011, en esta época se concentran en la operación Orión, que fue legalizada como asesinato a milicianos. Pero es con el tiempo, con la escombrera en la Comuna 13, que se dan cuenta que muchos de esos asesinados en la Comuna 13 realmente no eran guerrilleros. Pero ¿qué pasa de 2002 a 2008? Se da el peor aumento, el aumento sistemático a ejecuciones extrajudiciales a civiles, o mal llamados falsos positivos. ¿Por qué se aumentan? Primero, porque había que demostrar resultados a como era el lugar, porque generales como Mario Montoya, también responsable de la operación Orión, pedía a sus tropas en el oriente antioqueño tanques de sangre. No, mijito, no se robe la plata, a mí me trae bajas, yo no quiero capturas, quiero bajas. Entonces los subalternos, llámense sargentos, cabos, soldados rasos, los subalternos, con esa presión que venía desde arriba, porque Uribe presionaba a sus generales y sus generales presionaban a los inferiores, llegando hasta el soldado raso. Entonces fue tanta la presión que pasamos de 13 falsos positivos al año a 1067 al año, promedio sacado entre 2002 y 2008. Son 6402 más, pero solamente contando de 2002 a 2008. El peor genocidio en la historia de Colombia.
Y ya cuando se destapa el escándalo y empiezan a capturar un montón de soldados, hay 800 soldados que son judicializados, pero todavía no se judicializaba a los mayores, a los sargentos, a los coroneles, o sea, solamente eran puros soldados, ni siquiera cabos. Los primeros condenados por falsos positivos son soldados rasos, porque la tesis que defendía Uribe era que eran unas manzanas podridas, o sea, eran 800 manzanas podridas que multiplicaron los falsos positivos. Pero lo que se descubre, gracias a testimonios ante la JEP, ante Justicia y Paz, ante la misma Fiscalía, es que hubo una política de recompensas, hubo una presión sistemática desde arriba. Entonces, ¿por qué a Uribe lo están acusando en Argentina? Porque lo están acusando de ser el autor intelectual. Y en su libro autobiográfico del año 2012, No hay causa perdida, Uribe niega que realmente él haya dado la orden, y puede que él no haya dado la orden directamente, como maten a cualquier huevón y lo presentan como guerrillero y le ponen la bota al revés, o sea, puede que él directamente no haya dado la orden, pero él indirectamente sí es responsable por omisión, porque esto lo denunciaron desde 2004 y solamente lo frenaron en 2008, sí puede ser responsable por omisión y también puede ser responsable por acción, según testimonios de varios paramilitares ante la JEP. Testimonios como Alias 101, que dice que Uribe sí les pidió falsos positivos. Y ahí está la palabra de Uribe contra la palabra de ellos. Vamos a ver el fiscal Stornelli en Argentina que decide. Ahora sí quiero que escuchemos la última parte de esto. A ver ustedes qué opinan. Nuestro concepto de seguridad democrática buscaba recuperar la confianza en Colombia para todos los ciudadanos, independientemente de su posición política, siempre con respeto a las libertades que se habían restringido no por los gobiernos, sino por la coacción terrorista. La inseguridad era la mayor causa determinante de la poca inversión privada y de la pobreza. Bueno, aquí viene la tesis de la inversión privada. Es cierto que en el gobierno de Uribe llegó más inversión privada, o sea, no se puede negar eso. Pero aquí lo que está ocultando Uribe es que hubo un escándalo, entre otros, conocido como el escándalo de Reficar, que también lo pueden encontrar en Google, hay muchas investigaciones, y ahora no es un caso muy mediático, porque ha quedado más como objeto de la historia que como objeto del periodismo. ¿Qué pasó en el escándalo de Reficar? Es una refinería petrolera de Cartagena que tuvo sobrecostos estimados en 24 billones. Y esos dineros se los robaron 2 empresas estadounidenses y una empresa suiza. Y ese escándalo se lo compartieron los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos, que entre otras cosas también tiene que ver en falsos positivos. Lo mismo que Chavarría y que Ospina, lo mismo que Marta Lucía Ramírez. ¿Qué pasó con Reficar? Que Santos le echó la culpa a Uribe, ya cuando habían peleado, y Uribe le echó la culpa a Santos, pero ambos tienen la culpa. Y así embobaron al pueblo. Pero Reficar es uno de los mayores robos, al lado de Agroingreso Robo Seguro, al lado de el robo de Iván Duque con Karen Abudinen, al lado del bono de agua Carrasquilla. ¿Y cuál fue el problema? Que Uribe se vio acorralado por tanta denuncia de incremento de falsos positivos. Y el DAS estaba manejado por paramilitares, como este señor Noguera, que también había asesinado a un maestro. Entonces, cuando meten a la cárcel a estos que fueron jefes del DAS, como Narváez, como Noguera, como María del Pilar Hurtado, al DAS lo tienen que eliminar en el 2011, en el gobierno de Santos, porque el DAS, mucho más en el gobierno de Uribe, se convirtió en un nido de paramilitares. Y por eso es muy curioso cuando él habla de cohesión social. Pues la cohesión social fue para los más ricos, los robos fueron para los más ricos y para las multinacionales. La confianza inversionista existió y trajo crecimiento económico, pero no es lo mismo crecimiento económico que desarrollo económico, porque el desarrollo económico implica desarrollo humano, redistribución de la riqueza. El crecimiento económico solamente se mide por el Producto Interno Bruto. El desarrollo económico se mide por el Producto Interno Per cápita, es decir, por persona. Entonces, es cierto que hubo confianza inversionista
Es cierto que la comunidad internacional en ese momento le creía a Uribe, porque los falsos positivos apenas se están destapando. Y todavía hay sectores de la comunidad internacional que le creen a Uribe. Pero lo cierto es que con el robo de Reficar, entre otros, y los paraísos fiscales y demás, con eso pues, terminaron favoreciendo a los más ricos. Por eso uno entiende que los más ricos de Colombia sean uribistas, porque los enriqueció mucho más. Sarmiento Angulo, la organización Ardila Lule, el Grupo Santo Domingo, que son los dueños de los medios principales de comunicación o desinformación, que son los dueños de la CPS, que son los dueños de los fondos privados de pensiones, que son los dueños de los bancos como los Gilinski. Entonces por eso defienden a Uribe, porque Uribe ha defendido sus intereses económicos. Así que es una cohesión social, pero para los más ricos. Bueno, escuchemos la última parte para que lleguemos al momento de las conclusiones. La seguridad democrática diferida de la seguridad nacional que implantaron dictaduras latinoamericanas con el propósito de reprimir a los disidentes. Bueno, realmente en Colombia hubo varios disidentes exiliados. Daniel Coronel, el mismo Gonzalo Guillén, Ariel Ávila Martínez, Hacker Fiscalía, Virginia Vallejo, y todos fueron denunciantes de Uribe. Y fueron muchos más. Fernando Garavito, también Sergio Camargo, fueron periodistas que escribieron libros para denunciar estos hechos y fueron exiliados. Cuando dice la dictadura latinoamericana, pues se refiere a Chávez. Pues, pero Chávez también es un presidente muy parecido a Uribe, con la diferencia de que Chávez no tiene 6.402 encima. O sea, Chávez cerró medios de comunicación, exilió periodistas, exilió disidentes. La diferencia fue que Chávez tenía como enemigos a los gringos y los gringos lo bloquearon, lo quebraron. Y Chávez también fue muy torpe para manejar la economía, porque solamente dependía del petróleo y el petróleo dependía del dólar. Y el dólar lo monopoliza Estados Unidos. Entonces Chávez se puso a pelear con Estados Unidos. Pero Chávez tiene una diferencia con Uribe, que Chávez no cometió tantos crímenes de lesa humanidad en su gobierno. Yo entrevisté una venezolana antichavista llamada Amanda Urdaneta. Y ella me dice que, pues, que ni en el régimen de Maduro ni en el de Chávez hubo un fenómeno parecido a los falsos positivos. Sí hubo muertes a civiles en estallido social como pasó con Iván Duque. O sea que los gobiernos de Chávez y de Maduro, en términos de represión a la protesta, son muy parecidos al de Iván Duque. No tan extremos como el de Uribe. Entonces, con esto quiero terminar. El programa de Pensar la Historia se trata de analizar los fenómenos desde diferentes fuentes y a partir de allí sacar conclusiones. O sea que el problema es tratar de preguntarnos por qué están pasando hechos en el presente. O sea, por qué hay un estallido social que se viene el próximo jueves, por qué la gente no quiere a la fiscalía, porque hay otra gente que no quiere a Petro. Es normal que unos quieran a otros y odien a otros, es normal en una democracia. Lo que no es normal es que maten a tantos civiles en tan poco tiempo. Entonces, el programa de Pensar la Historia se resume en 7 puntos que se los voy a decir rápidamente. 1. Problemas. Los problemas son preguntas que vamos a resolver. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Esto por qué está pasando? ¿Esto de dónde viene? La brújula. Los objetivos, pues claramente son desarrollar un pensamiento crítico de la historia y todo lo que implica eso como comparación de fuentes. Por ejemplo, escuchamos a Julián Martínez, escuchamos a Uribe y ya ustedes verán con quién están de acuerdo. El contenido pues es muy básico. Vamos a estudiar los últimos 45, 46 años de la historia de Colombia. ¿Por qué vamos a estudiar tan poquito tiempo? Porque aquí privilegiamos la comprensión por encima de la extensión. Si privilegiáramos la extensión, empezaríamos con Simón Bolívar, Santander, guerras civiles, guerra de los 1000 días, López Pumarejo, reformas agrarias, Gaitán. Pero vamos a estudiar los últimos 45 años, pero siempre comparándolo con el siglo XIX, como lo hicimos hoy, porque hoy hablamos un poquito de Simón Bolívar, hablamos un poquito de Rafael Núñez, hablamos un poquito de la época de Rojas Pinilla, del Frente Nacional. O sea que la brújula nos permite viajar en el tiempo. Las metodologías, vamos a tener 3. Hoy, que fue una metodología magistral, que es muy aburridora, por eso en la segunda parte tratamos de combinar un poco con una metodología que ya utiliza más elementos como un video
y tratar de generar cuestionamientos a partir de las diferencias y las versiones. Entonces manejamos tres métodos: el método magistral, el dialéctico, que fue lo que hicimos en la segunda parte, un método dialéctico, y el método heurístico, que ya es cuando cada persona encuentre su objeto de estudio. Heurística viene del griego heurístico, que significa yo encuentro. Es un método de investigación cualitativa. Y acá cada uno va a encontrar su método de investigación. Acá solamente hemos hablado de dos métodos: el método dialéctico y el método de la brújula. Las formas, aquí vamos a utilizar formas individuales como hoy, y también vamos a usar fórmulas de aprendizaje colectivo. De vez en cuando vamos a hacer dinámicas de grupo o algún trabajo en equipo. Los recursos, pues los recursos, por fortuna tenemos muchos. Tenemos una biblioteca tremenda, un montón de documentales, de películas, caricatura política también, memes, porque los memes también cuentan efectos Mandela, también sirven para estudiar la historia. Y por último, y con esta me despido, la evaluación. La evaluación es muy sencilla. El que venga a todas las clases saca 5. El que venga a la mitad de las clases saca 3. Y el que falte a la mayoría de las clases, pues lo tiramos al caricellazo, ¿no? Si gana usted, 0. Y si gano yo, 3. No, mentiras. No, simplemente... O sea, todas las actividades que hacemos acá, ya estoy como los refranes del Chapulín Colorado, ¿cierto? Pero a mí lo que me interesa es que la gente se motiva, así como a Uribe le interesaba que les llevaran muertos, y a Mario Montoya Uribe, a mí no me interesa que me traigan tanques de sangre, sino que me traigan tanques de conocimiento. Entonces yo no les voy a pedir tanques de sangre. ¿Y cómo se miden los tanques de conocimiento? Pues se supone que una persona que vino aquí y que puso atención, pues aprendió alguna cosa y enseñó alguna cosa. Yo creo que ustedes pues de pronto aprendieron alguna cosita. Lo que pasa es que la historia es muy complicada porque son muchos datos. Yo no sé si ustedes ya conocían datos de estos o si son datos nuevos. Esa es la pregunta que tengo para hacerles. ¿Qué se llevan hoy de esta sesión? ¿Aprendieron algún dato nuevo o qué? A ver, hablen ahora o callen para siempre. Sí, obvio. Exacto, y se llaman preguntas. O sea, yo creo que más que datos se llaman como preguntas, como, ¿quién tiene razón? Este man, ¿por qué dijo esto? ¿Cierto? Eso es lo que yo busco, que ustedes se lleven preguntas. Yo no tengo la pretensión de que amen u odien a un político, porque al fin y al cabo, pues, esta materia no es política, es historia, es pensar la historia. Que el campo político es el que más se presta, sí, pero a través del campo político podemos estudiar algo de la cultura. Por ejemplo, estudiar el pacto histórico y el uribismo como fenómenos culturales, como fenómenos sociales, como fenómenos geográficos, como fenómenos económicos también. ¿Cuáles son las doctrinas económicas que defiende el uribismo? Las que defiende el pacto histórico, las que defiende Colombia Humana, las que defienden los marxistas, los anarquistas. Porque mire, la historia política nos conecta con las otras historias. Y yo les tengo una última conclusión. Solo la comparación de fuentes audiovisuales, bibliográficas, hemerográficas, testimoniales, solo la comparación de fuentes nos puede acercar un poco a la verdad histórica. Muchas gracias.